Pero nos vamos a sumergir en instantes nada más en todo lo que aconteció en una semana muy particular, como bien decía Fede, con el traslado de lo que fue, bueno, la embajada de los Estados Unidos, una promesa de Donald Trump en plena campaña de hacer ese traslado de Tel Aviv a Jerusalén, con toda la conmoción internacional que eso implicó. Al menos hasta ahora son solo 2 países más los que lo están siguiendo en esta postura: Guatemala, Paraguay, pero hay que ver también un análisis desde otro lugar. Teníamos a la embajadora de Israel en nuestro país, que vino a darnos, bueno, su impresión sobre los hechos, pero hoy tenemos un análisis que es imperdible con la experta Susana Mangana, que se encuentra con Nela en estos momentos, así que ya le damos paso. Buenos días, Nela. Adelante. Y buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Buen día, chicos, buen día para los dos. Ya estamos con Susana Mangana, la voy a presentar. Ella es profesora de la Universidad Católica del Uruguay y además es responsable de la Cátedra de Islam y Política Internacional. Buen día y muchas gracias por estar en el móvil. Buenos días, Marianela, un gusto estar con vosotros y con la audiencia de Buen Día Uruguay. Muy bien, Susana. Bueno, empecemos a entender un poco más qué hay detrás de toda esta movida de Estados Unidos de mudar su embajada hacia la ciudad sagrada, Jerusalén. Bueno, yo creo que esta decisión que tomó el presidente Trump era algo ya anunciado por otros presidentes, pero nunca concretado antes de él. Evidentemente responde a un interés que ha tenido siempre las distintas administraciones estadounidenses de continuar siendo un apoyo férreo, es decir, un aliado sólido para Israel en la región. Evidentemente esta decisión pone muy contentos a aquellos que entienden en el gobierno liderado por el premier Benjamin Netanyahu que esa debe ser la capital indivisible, eterna del Estado de Israel, pero contraviene, desoye los consejos de los socios, de los aliados, sobre todo europeos y también de Putin, de Rusia, del presidente Trump, que entienden que esta decisión y este traslado, al haberse efectivizado ahora sí el pasado día 14, entonces lo que viene a hacer es violar de alguna manera algunos principios del derecho internacional y sobre todo contraviene las resoluciones de Naciones Unidas respecto del conflicto palestino-israelí. Claro, ¿y se puede decir que con esta decisión este conflicto está en su peor momento? Yo no sé si es su peor momento. Yo creo que veníamos en una situación de que durante los últimos años la preocupación mundial, que no quiere decir que tuviera que ser así, pero la preocupación, vamos a decir así, de las potencias desarrolladas de Europa, sobre todo de Estados Unidos, estaba fijada en la guerra de Siria, en lo que era el auge de ese grupo creado de la nada también, como es el autoproclamado Estado Islámico, el famoso ISIS por las siglas en inglés, o Daesh, que aterrorizaron no solo a los ciudadanos de Irak, de Siria, que destruyeron, y de eso se habla muy poco, el patrimonio cultural de Siria, por ejemplo la ciudad histórica de Palmira, pero también saquearon riquezas, vestigios importantes de la historia de Irak, de Siria, que se han vendido en el mercado negro. Por cada 2 piezas que se destruían, guardaban muchas más para vender en el mercado negro. Es decir, ha habido una sangría a nivel humano de esos pueblos, pero también ha habido una sangría cultural de un patrimonio avalado, por otra parte, por UNESCO. Y eso muy pocos lo dicen y me parece que es importante en algún momento cuantificar las pérdidas, porque se ha perdido también, se está robando la identidad cultural de estos pueblos. Pero entonces Estados Unidos, como también la Unión Europea, estaban muy preocupados por el efecto de este repunte del terrorismo de base islamista, sobre todo practicado por aquellos que son leales a esa ideología que practica Al-Qaeda, que practica el Estado Islámico, que es lo que llamamos la ideología ultra radical del salafismo, la vuelta a los ancestros, la vuelta a la práctica del Islam que ellos entienden que es más puro, es decir, en los orígenes del Islam en el 7º siglo de la era cristiana. Entonces yo creo que ahora vemos que sí, el conflicto palestino-israelí siempre estuvo latente ahí, no se le prestaba la atención debida quizás, pero ahora con este traslado de la embajada, sumado al reclamo que ya tenían los ciudadanos, los habitantes de Gaza, de que quieren que se expida al gobierno de Israel, que tramite, que negocie con la autoridad palestina lo que es el derecho al retorno de los expulsados, de los exiliados en el 48, cuando se crea oficialmente el Estado de Israel. Bueno, sumado a este cóctel Molotov, tenemos entonces estas manifestaciones
que ahí vamos a embretarnos otra vez. ¿Son pacíficas? ¿No son pacíficas? Bueno, hay que preguntar. ¿El uso de la fuerza fue proporcional? ¿Se tuvo en cuenta, digamos, un discernimiento por parte del ejército, las autoridades israelíes a la hora de someter o de sofocar las protestas? Pues yo creo que no, porque tenemos desde el 14, hasta el 14 de mayo 60 muertos, pero desde el 30 de marzo que iniciaron esas protestas, solamente en la Franja de Gaza, tenemos 111 víctimas fatales y más de 3.000 heridos por arma, por bala. Entonces realmente yo creo que la Unión Europea chilla, protesta mucho, pero demuestra ahí una debilidad muy grande en materia de política exterior, no están suficientemente cohesionados con una opinión al unísono. Y bueno, sumado a esto tenemos las decisiones que ahora sí son previsibles de un presidente como Trump, que le importa poco y nada la situación de los habitantes de Oriente Medio y corre atrás de los intereses, primero de sus finanzas personales y sus grupos y empresas, sí, y también después de cumplir con sus promesas electorales, Marianela, porque de esa manera está pensando en su reelección, claro, en el futuro próximo, ¿verdad? Claro, y hablamos de Israel y Palestina, pero nos olvidamos de Yemen, nos olvidamos de Arabia Saudí y de Irak, que también son actores fundamentales. Por supuesto, y a mí me interesa mucho justamente desvelar por qué hablamos de unas guerras y no hablamos de otras, y esto nos vuelve a enfrentar con la gran hipocresía mundial de las grandes potencias que siguen vendiendo armas, por ejemplo, al aliado que dice ser Arabia Saudí, cuando Arabia Saudí también es un régimen que no es democrático en absoluto, un régimen que además tiene como ley el wahabismo, es decir, la doctrina wahabí, que pone a la Sharia, pone al Código Islámico y al Corán como base del derecho, y es una lectura ultra rigorista del Corán y las Sagradas Escrituras. Claro, no ha amenazado a Israel, no pide eliminarlo del mapa como se ha hecho en ocasiones, por ejemplo, el expresidente Ahmadinejad, pero otras autoridades también ultrarradicales del régimen de Teherán. Pero eso no significa que Arabia Saudí tenga un acervo cultural compartible por los países occidentales, con lo cual yo creo que aquí se impone, en pleno siglo XXI, Marianela, de realmente empezar a dejar de lado esas medidas de doble rasero, porque tenemos una situación muy crítica en Siria, otra situación sumamente catastrófica, no ya crítica, catastrófica en Yemen, niños que se mueren de inanición, el 75% de la población de Yemen sufre necesidades alimentarias, precisa ayuda del exterior que muchas veces no llega porque los propios enfrentados en esa suerte de guerra civil en Yemen, el gobierno y las tribus que se oponen a ese gobierno, por ejemplo los hutíes, no dejan llegar esa ayuda humanitaria, y sin embargo España o Estados Unidos siguen suministrando armas letales al régimen de Arabia Saudí. Y es eso a lo que yo quiero abocarme, ¿verdad?, a desvelar estas cuestiones, porque estamos muy bombardeados por noticias, no solo las fake news, las falsas noticias, sino también un machaque constante de que se hace de ellos los malos, nosotros los buenos, pero también y aquí no hay malos y no hay buenos. malos y buenos, aquí no hay ángeles y demonios, aquí hay intereses geopolíticos y un Estados Unidos hoy liderado por un presidente que está pensando justamente en cumplir con sus promesas electorales, pero además también en esta movida de retirarse del pacto nuclear o de bajar a Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Lo que logra es forzar la subida del precio del petróleo a sabiendas de que él tiene petróleo en su subsuelo, que tiene petróleo que mediante ese sistema que se llama el fracking puede extraer ese petróleo antes de que en 50, 60 años se dejen de utilizar los hidrocarburos. Por eso hay que apresurarse también a explotar el petróleo que Estados Unidos tiene, porque sigue siendo un país con una riqueza petrolera muy importante, más que el propio Irán, más que la propia Arabia Saudí, y eso muchas veces no se tiene en el balance. No hay que subestimar a Trump, nos gustará más o menos, pero fue elegido en las urnas, es decir, democráticamente, pero además es un presidente con cabeza de empresario, y atrás de todas estas decisiones hay un cálculo financiero, empresarial sumamente importante. Y también hay mucha gente, ¿no?, afectada con todo esto. Bueno, te voy a poner el retorno, ¿te quieren hacer una consulta desde piso? Susana, buenos días. Soledad te habla. Hola, buenos días. También nos gustaría Soledad. Que con todo tu conocimiento, porque bueno, después hubo una controversia a propósito de los que habían fallecido en la Franja de Gaza, ¿verdad?, por motivo de los bombardeos israelí. Se habló de militantes del grupo Hamas, o la confesión por parte de uno de los dirigentes de este grupo de que efectivamente eran militantes los que habían muerto en la frontera. Pero nos gustaría que nos dieras una definición
definición de lo que es para vos la organización Hamás, a propósito de esta denominación que recibe por lo pronto como una organización terrorista, que no estaría tampoco recibiendo el apoyo de toda la comunidad palestina. Claro, el problema es que cuando tú me planteas la pregunta así, que entiendo que la puedes formular y debes formularla así, ya estamos sesgando, ya estamos flechando la respuesta. Es decir, evidentemente Hamás, como también otras agrupaciones islamistas en otros conflictos, finalmente se suben al carro de estas protestas. Empiezan pacíficamente los ciudadanos a manifestarse y ellos, de manera muy calculada, muy inteligente, se suman después a la protesta para tergiversarle, para decir que ellos son los que están promoviendo esa protesta. También desde el otro lado, desde el campo israelí, desde el gobierno israelí se dice son todos militantes o inmensa mayoría que están siendo utilizados como escudos humanos o que son simpatizantes de Hamás como para justificar una violencia que es desproporcionada. Es decir, hay niños, hay mujeres, hay personas. Y alguien preguntará en Israel, ¿por qué llevan niños a las manifestaciones? Pero no hay que quedarse solo, Soledad, con el resultado de las protestas, trágico como es 60 muertos en los últimos días, sino que realmente hay que preguntar por las causas. Y ahí tenemos la metáfora que me gusta utilizar, no es mía, sino de un empresario y de un activista pacifista, hasta donde yo lo conozco, Sam Bahur, en Palestina, que habla de la pecera. Gaza es hoy una gran pecera, donde tienes a los peces boqueando para el aire, es decir, para continuar vivos, se los va dejando sin alimento, en esa metáfora, y cuando ya están a punto de extinguirse, a punto de fallecer, entonces llega de nuevo el aire. Es decir, UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, las distintas agencias que tiene allí instaladas la Unión Europea, o por ejemplo el propio gobierno israelí devuelve remesas por conceptos, por ejemplo, de impuestos que se le cobran por servicios varios a la población de Gaza, por más que muchas veces sean inexistentes. Bueno, finalmente, más que la población de Gaza, la autoridad palestina. Es decir, la ayuda finalmente llega para que estas personas sigan viviendo en esa franja que está hoy prácticamente sitiada. Ahí también tenemos que poner la respuesta. Es decir, el problema es, si no resolvemos la situación de Gaza, va a seguir habiendo manifestaciones por una causa o por otra. Hoy será por el derecho al retorno, será por el traslado de la embajada, pero igual que Israel en su momento, más que Israel, digamos, los colectivos judíos en el mundo, sin entrar en política directamente, hablar si era el sionismo mundial o no, exigieron el derecho a la existencia de un Estado de Israel que albergara al pueblo judío. Bueno, los palestinos tienen un derecho ya reconocido históricamente de tener su propio Estado. La situación de hoy nos aleja de la mesa de negociación, nos aleja del clima de paz, y eso es lo que nos debe preocupar, que son dos sociedades, hay personas dentro viviendo, y no hay que olvidar eso, porque una demonización constante del palestino, asimilándolo con Hamás, diciendo que todos son simpatizantes de Hamás, es como que entonces tienen merecido el castigo que han recibido. Y eso no es justo, no es cierto, y además la inmensa mayoría de ciudadanos palestinos, tanto dentro de Cisjordania, Gaza, como fuera de Palestina y de Israel, no son todos simpatizantes de Hamás. Entonces, yo creo que es importante pensar en las causas de esta violencia también, y cómo Israel, que sigue siendo un Estado fuerte y el que tiene la sartén por el mango, debe usar otro tipo de medidas mucho más proporcionadas, mucho más, también ajustándose a lo que es toda esta situación violenta que se vive dentro de Gaza. Obviamente van a esgrimir el argumento de que tienen derecho a defender a su ciudadanía, claro que sí, pero era necesario causar más de 3.000 heridos desde el 30 de marzo hasta ahora, y 60 muertos en los últimos 3-4 días para controlar la situación en Gaza. Esa es una pregunta que se hace hoy la Unión Europea. Susana, entonces, creo que esto es algo importante a entender, y Hamás es un movimiento de resistencia para muchos palestinos y una agrupación terrorista para muchos otros, también en el mundo árabe. Y ahí creo que alguien quería comentarme algo, pero quiero dejar bien claro que también hay que criticar la acción, o más bien la inacción, de la Liga de Estados Árabes, que aglutina a los 22 países árabes, incluida Palestina, por más que todavía no sea un Estado soberano e independiente, que han dejado una vez más solos a los palestinos. Hoy la Liga de Estados Árabes resulta totalmente ineficaz, no resuelve el conflicto de Irak, no resuelve el conflicto de Yemen,
ni siquiera hay un atisbo de resolver el de Siria. Claro. Y, por supuesto, tampoco han emitido opinión cuando Estados Unidos decidió trasladar la embajada, porque Arabia Saudí hoy está calculando qué gana y qué pierde en una suerte de nueva alianza con el inquilino de la Casa Blanca. Susana, apelando a tu poder de síntesis, porque ya no nos está quedando mucho más tiempo, quería consultarte Bien. respecto a la reflexión que hizo la embajadora de Israel aquí en nuestro país, Benamí, que estuvo presente en Buen Día Uruguay hace algunos días, y ella tenía una visión muy optimista después de esta decisión de Estados Unidos, porque entiende que este es un paso muy importante hacia la paz en la región, en el sentido de que, y ella explicaba ese razonamiento diciendo que, bueno, cuando se admita y se entienda que es Jerusalén la capital de Israel, la paz va a llegar precisamente a la región. ¿Usted hace una lectura similar o por el contrario entienden que esto es echar más combustible a la hoguera? Yo no voy a opinar sobre los dichos de la embajadora, voy a opinar respecto de lo que estudio, de lo que investigo allí trabajando en el campo y también lo que ya han afirmado otros líderes europeos que también creo que saben del tema, como por ejemplo la famosa troika europea, Francia, Reino Unido y sobre todo también Alemania, pero por supuesto también otros países como Rusia, China. Yo creo que cambiar el status quo actual, donde los palestinos reclaman también la capitalidad en Jerusalén Este, contraviene la resolución de Naciones Unidas, no gana nada Estados Unidos, es decir, no por este movimiento van a ganar ni más ingresos económicos los ciudadanos de Estados Unidos, ni tampoco se convierte en más grande América, sino que lo que hace es alterar una vez más los ánimos, conducir a todo este tipo de manifestaciones y lo que genera en el inmediato plazo es la violencia. Entiendo que lo que está intentando decir la embajadora aquí en Uruguay es que de alguna manera, si se entiende que bueno, esta es la situación actual y no va a cambiar, es como que te enfrentan a un hecho consumado, pero yo creo que esto no va a traer más paz, sino que nos aleja de la misma. Muy claro. Muchísimas gracias, Susana, por este aporte. Ni que hablar, Nela, también por la entrevista y la producción de la nota. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Bien, bueno, nos parecía interesante cerrar la semana luego de haber tenido a la embajadora de Israel, Benamí, aquí en el Living de Buen Día Uruguay. Bueno, también cerrar con la opinión de una experta del mundo islam, como es Susana Mangana, que nos concedía esta entrevista. Con mucha información y análisis muy claro. Ha estudiado mucho al respecto.